Buenos días, Dios nos bendiga. Vamos a dar el comienzo del tiempo con la palabra del Señor. Continuamos con la serie Conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Hoy terminamos este capítulo 22 de Mateo en el que estamos y vamos a leer con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 41, en Mateo 22, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿Y de quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para poderla comprender, Señor, para poderla vivir, Dios mío, aplicarla, Señor, en nuestras vidas, Señor. Mira qué importante, Señor, esta pregunta que hace Jesús. ¿Qué pensáis de Cristo, Padre Santo? Y ellos no lo pudieron responder. Dios mío, ayúdanos, Señor, a poder responder esta pregunta, Señor, con este mensaje, Señor, de tu palabra, y atesorarlo en nuestro corazón para siempre, Señor, por siempre y para siempre, Señor, honrando tu nombre, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los fariseos, los saduceos, los escribas habían estado preguntando a Jesús, habían estado pasando a Jesús con preguntas del tribuno, de la resurrección, del gran mandamiento. Y Jesús le respondió a todos, y cada uno de ellos, conforme a la palabra, conforme a lo que decía la palabra. Y ahora viene Jesús y es quien les hace una pregunta a ellos. Y mira cómo dice, y estando juntos los fariseos, él esperó que estuviesen todos juntos, quizás se estaban confabulando de nuevo, para buscar alguna manera de sorprenderle, de decir, bueno, este hombre lo sabe todo, qué es lo que pasa. Y así no había la manera de decir, bueno, no, el que sabía, el que podía responder, pues no estaba con nosotros, no, estaban todos juntos. Y le dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis de Cristo? Él le hizo esta pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Bueno, cuando dijeron, uno estaban diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Y él decía, no, uno que Elías, otro que... Y le dice, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Nosotros nos tenemos que preguntar muy seriamente, ¿no? Esto, ¿qué pensamos acerca de Cristo? Pero ellos no responden a esta pregunta. Jesucristo les hace dos preguntas aquí. En una dice, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Y ahora la pregunta fácil ellos la responden, pero la primera ellos no la pudieron responder. Dijeron, de David. Y ahora ahí sí me la sé, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu, ¿no? O movido por el Espíritu, le llama Señor, diciendo, es decir, si es hijo de David, ¿cómo entonces David le llama Señor? Y le cita el Salmo 110, versículo 1, Salmo que habla que hace una confesión profética, ¿no? De lo que iba a ser Jesús, ¿no? O de lo que era Jesús, rey, profeta, sacerdote. Vamos al Salmo 110.1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos aquí al Cristo victorioso, sentado a la diestra de Dios en su lugar de autoridad y con los enemigos como estrado de sus pies, habiendo vencido. Y lo dijo Jehová a mi Señor. Y es David quien está hablando. Entonces le cita este salmo que ellos lo tenían, que ellos lo interpretaban correctamente y decían, bueno, está hablando del Mesías. Ahora, ¿qué pensáis de Cristo? Ellos no pudieron responder. Entonces ahora Jesucristo los lleva a ese salmo para hacerles reflexionar. Él no les hace esta pregunta para entramparlos como ellos estaban haciendo con él, sino para instruirles, para hacerles ver que no estaban claros con su conocimiento. Le digo, ¿cómo pues puede llamarle
eh, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová en el hebreo, a mi Señor, Adoní, que significa Señor. Dijo el Señor, dijo Jehová Dios a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Les hace una referencia, les cita el Salmo para que pudieran responder la primera pregunta. ¿Qué pensáis acerca de Cristo? ¿Qué pensáis de Cristo? Bueno, ¿de quién es hijo? Bueno, de David, pero ¿y qué pensáis? Ahora, esto no es una pregunta difícil de responder para ellos, porque para poder responder correctamente, ellos tenían que reconocer que el Mesías es Dios, que Jesucristo es Dios hombre. Y ellos no podían reconocerlo, no lo reconocían, y por eso crucifican a Jesús, aunque se hizo igual a Dios, porque era Dios. Ellos no pudieron responderlo, ni aún enseñándole la evidencia, ellos pudieron reconocerlo. Y también, como era hijo de David, respondieron, hijo de David, bueno, pues también es hombre, pero era 100% Dios y 100% hombre. Pero al ellos no poder aceptar esto, no pudieron responder. Ahora, ¿qué pensamos nosotros acerca de Cristo? Bueno, Jesucristo es Dios. No tenemos problemas con eso, pero ellos tenían ese problema. Ellos no pudieron reconocer en Mesías a Dios. No, venía un Salvador a liberarlo del Imperio Romano, que conquistara todos los demás ejércitos, que venciera. Eso es lo que ellos pensaban, ¿no? En su mente. Eso es la interpretación que ellos tenían. Pero no podían entender que era Dios, hombre. Entonces, dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice, y nadie le podía responder palabra. Los silenció a todos. Es tan difícil para los que no reconocen la divinidad de Jesús poder responder esta pregunta. Y lo que van a hacer es tomar la actitud que tomaron estos fariseos, ¿no? De aún así matarle, aún así confrontarlo, de decir, no pudieron reconocer la verdad, eran convictos, sabían que tenían que estar en silencio, como muchos científicos hoy, como muchas personas que tú les muestras las escrituras, que tú les hablas, que les presentas las evidencias de todo lo que dice la palabra de Dios, y dicen, sí, pero no quiero, no me da la gana reconocerlo. No, el orgullo, no puede. Jesucristo no les explica con lujo de detalle que era el Mesías, que era Dios hombre, que era hijo de David, por tanto era hombre, pero que David le llama Señor, porque es Dios. Él no se lo explica con detalle, se lo explica a los discípulos después que él resucita, después que vence a la muerte. Y entonces nosotros hoy lo podemos comprender, pero ellos lo tenían que haber entendido, porque Jesús se lo estaba explicando, pero ellos no lo querían reconocer, ellos estaban investigando, pero no querían, como muchos hoy niegan la divinidad de Jesucristo. Entonces, dice, ni osó alguno, dice, no, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Terminaron, a partir de aquí entonces Jesús ahora va a empezar a acusar a los escribas, a los fariseos, a decirle toda la verdad, porque Dios no es cómplice de la mentira, Dios no va a apoyar nunca nada que no proceda de la verdad, y empieza ahora a condenarles, empieza a decir, ay de los escribas, ay de los fariseos, ay de insensatos, ciegos, y les va a decir todo. ¿Por qué? Porque no querían reconocerlo, no pudieron hacerlo, pero usted y yo hoy lo podemos hacer. Podemos entender que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Las características del cuerpo no se transfieren al espíritu, ni del espíritu al cuerpo. No podemos decir, no, tú tienes un cuerpo noble. No, es una característica del espíritu. Son intransferibles. Yo no puedo decir, tú tienes un espíritu grande, no, o pequeño, o
más delgado o más... No, eso son características del cuerpo que no se transfieren al espíritu. Jesucristo fue 100% Dios en el espíritu y 100% hombre en la carne. Por eso David le llama Señor, que era su Señor. Y por eso también es hijo de David, porque en la carne era descendiente de David. Hoy nosotros lo podemos comprender y podemos reconocer en Jesús al Mesías, al Cristo, al Salvador. Como dijo Pedro en el versículo, en el capítulo 16. Entonces, respondiendo, versículo de capítulo 16, versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya, el Salvador. Esto puede ser una realidad en tu vida, si comprendes y no endureces tu corazón como hicieron los fariseos, y aceptas a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de tu vida, de tu alma, para que puedas pasar la eternidad con Él en su gloria. Que Dios nos bendiga.